Hola Viviana, ¿ya nos escuchas? Sí, hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy Buenas bien, tardes, muchas Viviana. gracias. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto. No, pues ahora sí que el gusto es de nosotros que estés aquí con nosotros, acompañándonos para comentar, para platicar. Ahora sí que todo este mes y medio casi que nos hicimos en leer el libro, ¿no? Hubiera Ah, sido un poco menos, pero la verdad es que en nuestro club de lectura tenemos, digamos, como la manera de leer es que cada semana vamos comentando una meta en Facebook. Entonces, cada semana ya tenemos como nuestra meta de lectura y semanalmente vamos comentando así la meta ya qué leída, lindo, ¿no? qué Pero bueno, qué entonces, bueno. pues todavía la lectura se hace mucho más profunda, se hace mucho más interesante porque entonces vamos leyendo las percepciones de cada uno de los que fueron aquí acompañando a leer. Pero bueno, ya te das cuenta ahorita, conforme vayan preguntándote, qué tal les pareció el libro. Pero bueno, bienvenida, recomiéndame un buen Perfecto. libro. Víctor. Viviana, pues bienvenida, recomiéndame un buen libro. Amigos, el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Viviana Rivero con su libro Apia de Roma, el cual hemos, como decía Albert, hemos estado leyendo las últimas 5 semanas. Entonces, Viviana, sin mayor preámbulo, nos vamos a las preguntas para después que tú nos platiques pues algunas de las cosas que te motivaron a escribir acerca de este tema. Así que, Norma, adelante con tu pregunta. Gracias. Hola, Viviana. Muchísimas gracias por Hola, estar con nosotros. Oye, hola, Viviana, hola. yo tengo dos preguntas. La primera es saber si Apia fue un personaje real. Eh, la segunda pregunta es que nos expliques un poquito en este momento que nos describes de la historia con H mayúscula, sucedieron muchos acontecimientos muy importantes para el imperio romano y todo lo que aconteció también con Egipto. ¿Cómo fuiste descartando qué episodios dejar fuera de toda la narración? Bien. Bueno, Apia, si bien no es real, porque Ujú. Apia no, o tal cual yo la cuento, no existió, pero yo hice una gran investigación durante muchos meses antes de comenzar a escribir. Y en base a todo lo que yo leía, yo dije, voy a inventar la historia de una mujer y así como quedó la historia de Apia, bien podía haber existido una Apia, Ujú. ¿no? O sea, tal vez haya existido y no nos hemos enterado, porque yo armo la vida de ella en base a las leyes que había, a esas primeras mujeres que comienzan a negociar en Roma, ¿no? Que era el germen de las primeras mujeres negociantes, mujeres que no tenían capacidad jurídica y sin embargo empiezan a negociar. Entonces yo veía que entraban a esas reuniones, pero no las dejaban entrar con los hombres, pero sí conseguían la información. Entonces yo dije, bueno, o ellas entran disfrazadas o tienen informantes. Entonces empiezo a inventar una historia que bien podría haber existido. Te O vas sea, viendo. si bien Apia tal cual yo la invento no, pero había mujeres que seguramente tenían una vida muy parecida a ella, casadas muy jóvenes, queriendo negociar, ¿no? Tal vez hasta siendo amantes de Octavio, como les obligaba este emperador. Así que eso por un lado. Y la otra pregunta, eh, bueno, cuando empiezo a investigar, me encantó la época en que Roma pasa de ser una república a un imperio. Me parecía tan interesante porque yo siempre había escuchado que Roma era una república, pero después que tenía emperador yo no sabía todo. Entonces me pongo a estudiar y veo cómo fue ese paso y dije, esta es la época que yo quiero contar. Entonces, tomando esa época, prácticamente les he contado todo, o sea, desde cómo se vivía en Roma, cómo es que se mete este primer emperador, cómo era la vida de este reino que estaba tan cerquita de Roma, que era Egipto, y que era respetado por Roma, porque Roma iba extendiendo sus dominios a toda Europa y sin embargo a Egipto no lo tocaba. ¿Por qué? Porque la respetaban a Cleopatra. Cleopatra estaba siempre con un romano poderoso al lado. Primero fue la esposa de Julio César, después fue la esposa de Marco Antonio, con los dos tiene hijos, entonces yo tomo esa época, es como que casi no descarté nada. Todo lo que sale ahí es verdad.
esos añitos en donde transcurre la historia de Apia, lo pueden leer tranquilo a todo lo que yo cuento, porque todo es real, es sacado de libros de historia, de entrevistas, de mucha investigación. Así que no hay casi, no tuve que desechar nada de ese periodo. Me parecía todo tan interesante que traté de ponérselo a todo. Sí, claro, es un periodo muy, muy interesante. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ti. Juana Inés, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal, Viviana? Hola Inés. Mira, habiendo tantos personajes, ¿por qué de la Roma antigua, por qué elegir una mujer? Bueno, buena pregunta, porque cuando yo empiezo a investigar, yo no sabía bien qué iba a contar, qué historia. Tampoco sabía que iba a ser la historia de una mujer, por momentos pensé de una pareja o del emperador, pero cuando yo empiezo a investigar encuentro tantas cosas tan interesantes que nunca me las habían contado en ninguna historia, en ninguna novela histórica de Roma, ¿no? Porque casi siempre la escriben los hombres a las novelas históricas, entonces no me contaban estas cosas que a mí me parecieron muy interesantes. La novela histórica romana sobre todo funciona alrededor de estos grandes conquistadores y hombres que hicieron tanto y que tenían, bueno, a veces una esposa o muchas amantes, ¿no? Entonces, y yo cuando descubro tantas cosas interesantes que habían hecho las mujeres para saltar los límites. Pensemos que Roma era un lugar donde la mujer no tenía capacidad jurídica, o sea, iban a ser eternamente niñas, jurídicamente hablando. Desde si no podían comprar solas una casa, no podían tomar decisiones, lo tenía que tomar el padre, el marido, el hijo varón, y si no había un varón en la familia, tenían que contratar un tutor masculino para que las representara. Con todas estas trabas, estas contrariedades que tenía la mujer, sin embargo, ellas empiezan a negociar, a vender, a comprar mercadería, fundan un banco. El banco era dirigido por las mujeres y prestaban dinero a las mujeres. Aparecen las primeras mujeres abogadas. Entonces, cuando yo veo todo eso, digo, no, esto lo quiero contar en una novela. Y voy a contar no la historia de la emperatriz, la historia del amante de Octavio, sino digo, voy a contar la historia de una mujer de esas que se animaban a emprender cosas que no les estaban permitidas. Eran pioneras en este tiempo. Así que por eso es que fue esa la elección. Al descubrir que no había nada y que no me lo habían contado y que yo lo iba descubriendo, digo, a todo esto, dije, a los lectores también le va a gustar, porque la sociedad en este momento, tanto mujeres como hombres, están atentos bueno, ¿desde cuándo la mujer lucha por sus derechos? Nos interesan todas estas cosas. Entonces dije, esto está interesante para contarlo, está interesante para mí, así que va a estar interesante para el que lee también. Muchas gracias. Gracias a ti. Marien, adelante. ¿Qué tal, Viviana? Hola María. Mira, a mí se me hace que lo más valioso de este libro es todo lo que nos vas narrando de las costumbres de Roma. O sea, yo, por ejemplo, aprendí muchísimas cosas y así como que yo dije, yo para nada el cum mane. Eso nunca. Entonces, sí, sí, se me hizo muy, muy interesante todo, cómo fuiste narrando. Entraba yo en mucha preocupación cuando a Apia se le ocurría irse con Manius y que los iban a ver. Entonces, tiene de todo, tiene intriga, tiene eh, cosas muy, muy bellas, así, de romance. El, el malvado del hijo del que se casó con, es que pusiste unos nombres, válgame Dios, qué Los nombres. nombres romanos, sí, los nombres romanos, ¿no? Sí, Sí. y bueno, mi personaje favorito, Furnilla, ¿eh? Ah, Ah, me encantó. Pero mi pregunta es esto, porque de repente así como que dije, ¿qué es esto? Cuando le cantaba la, bueno, la que cuidaba a Cleopatra, que le cantaba,
las pirámides te guiarán. Yo decía, bueno, un dios o algo, pero creo que las pirámides, esa es mi pregunta, ¿por qué pusiste eso? Bueno, la verdad que uno tiene que ubicarse en el tiempo para poderse imaginar muchas cosas. Primero que Cleopatra no la cría su mamá, en los libros de historias no se nombra a la mamá de Cleopatra, tal vez se haya muerto en el parto o fue asesinado, pero fue quitada de la historia. Entonces, y sin embargo Cleopatra llega a ser tan famosa hasta el día de hoy, ¿no? Y esta pequeñita que es criada por una niñera, por una nana, una persona a la que ella quería mucho, y esa nana la quería mucho, ¿no? Sabía que estaba criando una futura reina, una futura monarca. Entonces, sabiendo lo que le esperaba, igual que la mamá de Apia, sabiendo lo que Apia le esperaba, porque era un mundo de hombres, cuando las educaban, ¿no? La mamá inteligente, la niñera inteligente, y trataba de educarlas de una manera para que sean fuertes para lo que les venía en la vida, porque no iban a tener una vida fácil en un mundo que eran tan sojuzgadas, o sea, ellas terminaban casadas desde niñas con quienes no querían, tenían que estar continuamente cuidándose de todo, una mujer. Entonces, la niñera, yo me imaginaba criándola para que sea una mujer fuerte. Una niñera la crió, eso es verdad, no sabemos el nombre, pero sí tenía una niñera. Y esa niñera tuvo mucho que ver en la educación de Cleopatra. Entonces yo me imaginaba que habrá usado como algunos, no sé, como algunos tips, por ponerle alguna palabra moderna para que la entendamos, algunos tips para educarla, ¿no? Para enseñarle que sea fuerte desde niña. Y yo decía que le cantaba así como a veces, tal vez ahora, le cantamos el arrorró mi niño, ¿no? Le cantamos cancioncillas a los niños para que se duerman. Ella le debía cantar alguna canción que también le dejaron enseñanza. Y las pirámides estaban ahí dirigiéndolos continuamente, o sea, era una imagen que Cleopatra la vio desde que abrió sus ojos y era una bebé, y la vio todos los días de su vida, yo creo, hasta que murió, porque ella murió allá. Entonces, eso tenía una función importante, y la niñera se la debe haber nombrado, se le debe haber cantado canciones. No es que yo sepa que esa canción realmente existió, pero yo me imaginaba que las pirámides tenían que estar en las canciones que se le cantaban a los niños, y una mujer educando y educaba con cosas así, cuando era niña con canciones, con dibujitos, y cuando era grande, bueno, con las lecciones de sexo, como yo muestro ahí en el libro, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Heidi, adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por este libro, Viviana. Yo tuve el gusto de conocerte en la FIL en Guadalajara el año pasado que viniste y me lo firmaste y todo. Aquí lo tengo y Qué lindo. apenas lo leí ahora en abril y me gustó muchísimo. A mí mi género favorito es pues la novela histórica, ¿no? Entonces, claro que este libro lo disfruté muchísimo porque cómo nos vas describiendo las casas, ¿no? Cómo era la casa, el atrio, y cómo entraban, y el cuarto de las mujeres, y el gineceo. Todo eso yo no sabía. Y entonces empiezas a decir que si el gineceo, que si el atrium, que digo, claro, pues si son palabras que nuestro idioma viene de, ¿no? Y entonces eso descubrir me gustó mucho, me encantó la parte al final que pones, porque yo primero empecé a buscarlas y luego por alguna razón me di cuenta que ahí venían. Entonces lo leí no sé cuántas veces porque me encantó eso de que nos ubiques, que nos digas esto significa esto, para poder entender y disfrutar más la lectura, ¿no? Entonces me parece una cosa muy, muy buena. A mí me gustó desde la página 1 Apia, desde que aparece Furnilla también, cómo llegan a ser tan amigas, porque a pesar de que para las dos pues era una vida, digamos, difícil, cada una en su contexto, ¿no? Porque, pues, digo, Furnilla la tenía mucho peor, ¿no? Sí. Pero cómo nos vas metiendo y nos vas metiendo con los personajes y los vamos queriendo, ¿no? Y luego el Sí. final, ay, sí, yo decía, por favor, Viviana, que sea un final feliz, porque necesitaba yo ese final para terminar el libro y decir, ay, sí, bueno, sí es bonita la vida. Porque la verdad es que cómo sufrió, ¿no? Y a través de todo el libro que vamos sufriendo con ella, vamos aprendiendo tanto, me gustó tanto eso,
Me gustó Sí, también odiar a Cenecio. Primero odiaba al papá, que ahorita se me fue el nombre, el del marido de Apia. Pero luego como que lo fui entendiendo, él no era tan mala persona, él sí la quería, él la procuró un poco, no le hizo la vida difícil, era a un pesar hombre de que de pues, su época. era un hombre de su época, pero aún así le permitió, ¿no? Quería verla feliz. Cenecio, pues sí, me encantó odiarlo desde que apareció hasta todo, ¿no? Porque pues ese era el objetivo, ¿no? Odiar a Cenecio. Y la pregunta que yo tengo es, ahorita tratando de acordarme el nombre de la saga de la bruja hechicera a la que Cenecio iba a ver. Entonces, yo no sé, o sea, yo la verdad de esas cosas no tenía ni la menor idea que en esa época había ese tipo de, pues no Bueno, sé, yo, hacían yo como tampoco vudú. Yo tampoco tenía idea, pero cuando empiezo a investigar, bueno, usé muchos libros. Cuando termino, tenía muchos libros, había ido juntando libros sobre Roma antigua y los empiezo a leer. Y no llegué ni siquiera a leerlos a todos, leí 32 libros. Para escribir este libro yo leí 32 libros. Y uno entero era decía sortilegios romanos, brujerías y sortilegios romanos, las cosas que hacían ellos, en qué creían. Pensemos que desde el gobierno había una orden que todo lo espiritual tenía que ser tratado en los templos que dirigía el gobierno y cuyos sacerdotes ponía el gobierno. Pero no siempre la gente quería ir a lo que el gobierno establecía. El gobierno quería hacerlo de esa manera porque entonces todo quedaba en sus manos. Pero dice que había hechiceras que se dedicaban a esto, a la adivinación, a hacer unos trabajos. Y bueno, muchas de las cosas que yo cuento están sacadas de un libro que hablaba de eso, de qué cosas hacían los romanos en este mundo espiritual que ellos manejaban, supuestamente. Y estas mujeres eran mal miradas porque el gobierno lo tenía prohibido. Por eso es que eran mal miradas y que por más, yo digo en el libro que por más que ganaran mucho dinero, porque algunas cobraban muy caro, estas mujeres nunca iban a poder vivir en una casa linda ni estar en el medio de un barrio bonito como era el Palatino, porque no estaba permitido esa actividad, o sea, nunca iban a ser respetadas, porque el gobierno no las quería, pero la gente las iba y las visitaba y las consultaba, así como también eran famosas por sus venenos, porque sabían cómo envenenar a alguien. Estas mujeres existían y está sacado de los libros, las cosas que yo cuento. Ah, bueno, pues esa parte me gustó mucho, me hubiera gustado como que saber más de esa saga, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho tu libro, estoy muy contenta de haberlo leído y otra cosa que aprendí, esto de el cine manu, convenio matrimonial en el que la esposa permanecía bajo la patria potestad de su padre para conservar sus bienes. Ay, qué cosa, ¿no? Tan difícil de entender, pero pues así era. Casaban o las casaban con Manu, es decir, que la daban, que pasaba a ser de la familia del marido, Del y tal vez marido. si el marido tenía vivo al padre, ella pasaba a depender completamente de su suegro, porque era el pater familia, el que mandaba en la familia, ¿no? Pero algunos papás no querían que sus hijas quedaran en manos, ni sus propias fortunas quedaran en manos de un yerno, entonces, ni de un suegro. Entonces, estos padres las casaban sin Manu, decía la ley. Es decir, yo te doy mi esposa, te doy mi hija para que sea tu esposa, pero la voy a seguir mandando yo. Va a estar dentro de mi propiedad. Una cosa así sería porque ellas no tenían capacidad jurídica para hacer nada. Entonces lo hacían a través del pater familia, que a veces era su propio padre o su abuelo, o era el suegro o el marido. Pues, sí. Bueno, pues felicidades, a mí me gustó muchísimo tu libro. Me alegro, muchas gracias. Gracias. María Estela, ¿tienes una pregunta para Viviana, por favor? Creo que no, estaba congelada su imagen. No nos escuchó. A ver, pasamos. Majo. Hola, Majo. Adelante con tu pregunta.
Hola, ¿cómo estás? Pues bueno, la verdad es que es un placer. Gracias por el espacio, el tiempo, Viviana, de darle a Gracias a tus lectores. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo haces tú la selección de sobre qué personaje vas a escribir? O sea, cómo, por ejemplo, en esta me parece muy interesante todo lo que han comentado durante la reunión y me viene a la mente esta pregunta, o sea, ¿cómo llegas a la selección de tus personajes? O sea, decir, quiero escribir sobre este personaje en particular y sobre eso desarrollar toda una historia y toda una investigación. O sea, no sé qué viene primero. No sé si nos puedas platicar un poco. Sí, como un poquito algo dije, lo voy a completar, que es, yo investigo, yo quería escribir de Roma, pero yo no sabía que iba a escribir la vida de una mujer, y cuando encuentro tantas cosas interesantes que yo no las conocía y que casi no salen en los libros en una novela, porque en los libros de historia sí salen, pero en una novela de historia romana, histórica, ¿no? Romana, no sale. Entonces me pareció súper interesante contarle lo de las mujeres, contarle qué hacían estas mujeres, el comercio de las perlas, por ejemplo, que eso es algo que yo tampoco lo sabía cuando empiezo a investigar. Yo tenía todo un libro que hablaba de esto, del comercio de las perlas, que se pone de moda, de dónde venían las perlas, a qué países las llevaban y de dónde venían. El romano tenía un gran poder adquisitivo, eran los más ricos del mundo antiguo. Entonces, ellos iban a querer tener todas las perlas y me pareció tan interesante todo lo que yo iba leyendo, y voy eligiendo así. Lo que a mí me parece interesante se los paso directamente a ustedes en el libro, y voy eligiendo de la vida real, ¿no? También hay algunos personajes reales: Cleopatra, Marco Antonio, Julio César, Octavio, y cuando yo investigaba me parecía que esas vidas eran muy interesantes. Entonces dije, estos van a ser mis personajes secundarios. Es como que yo inventara los principales y de secundario pongo los reales, los que realmente existieron, y les invento una participación en la vida de los personajes principales, como en la vida de Apia, un Octavio. Le invento situaciones que realmente podían darse de acuerdo a lo que leo en la historia, ¿no? Porque Octavio, era verdad que le pedía a sus senadores que le preste las esposas. Le decía, quiero que tu esposa venga todos los viernes a mi cama. Entonces, eso era verdad, por eso que yo invento de que Apia estaba en esta situación. Entonces, todas las cosas que yo leo de la historia real, del contexto histórico, digamos, y que me parecen interesantes a mí como lectora para leerlos, y me gusta ponerlos en el libro, y me sirve para hacerlos interactuar con mis personajes inventados. Y hablaste de un número súper grande de libros que o sea, que llegaron a ti durante la investigación. ¿Cuánto tiempo tardas tú en la investigación y en la escritura de este proyecto? Bueno, primero que los libros, por ejemplo, juntar los libros, no los junto de una sola vez, ¿no? Los libros se van juntando en años. A veces, yo hacía 7 años, me dijo mi editora, vas a escribir el libro Roma, por fin, hace 7 años me dijiste que ibas a escribir. O sea, seguramente yo he estado muchos años, por lo menos 5, juntando libros de Roma. Cuando llega el momento, bueno, voy a escribir de Roma, empiezo a leer todo lo que he juntado. Lo mismo me pasó con la Guerra Civil Española, con mi libro El alma de las flores, distintos libros, o de la Revolución Cubana, Los colores de la felicidad, que también voy juntando mucho, y después me pongo a leer todo, investigo y digo, voy a contar. Entonces, me lleva un tiempo juntar, me lleva un tiempo largo de varios meses leer, y después me lleva por lo menos un año escribirlo al libro. Cada etapa tiene su tiempo. Pero son, como ustedes vieron, es un libro gordito, es un libro grande, es un libro con muchos datos históricos. Entonces, tiene una investigación grande, lleva su tiempo. Si uno quiere hacer una novela histórica de calidad, donde yo no invente nada, sino que todo es fruto de haber estudiado, y lleva su tiempo, porque yo me puse a escribir este libro después de varios meses que había leído muchas otras novelas y libros de historia y documentales y todo. Me recuerdo que venía mi esposo a casa y me decía, ¿empezaste a escribir? Y yo le decía, no, todavía no. Ay, pero ¿por qué? Me decía él.
Y bueno, y yo le decía, no, es que quiero leer un libro más de la vida de Cleopatra. Como que cuando ya me pongo a escribir estoy ya llena del tema que quiero escribir. Yo ya estaba llena de Roma, era como que estaba viviendo realmente en Roma. Esa sensación tenía yo, ¿no? Para decir, bueno, ya estoy lista, ahora voy a escribir. Porque cuando vas a escribir, si no sabes todo el contexto, tal vez quieres escribir algo y dices, no, pero no lo voy a poner porque no estoy segura. Entonces, yo necesito estar segura. Y la investigación histórica lleva tiempo, mucho tiempo, y es aproximadamente entre escribir y estudiar, y 1 año y medio, 1 año y 9 meses me llevo este libro. Wow. No, pues muchas felicidades. Gracias. 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 Gaby Rodríguez, ¿tienes pregunta? Hola Viviana, Hola, me, Gaby. me encantó tu libro más porque reflejas muchas emociones humanas. O sea, a mí me encantó ella cuando descubre realmente el placer, ¿no? Porque pues estuvo con su esposo muchos años, era una niña, y hasta que está con este soldado, pues descubre lo que es sentir, ¿no? Y la amistad que empezó a hacer ella con su esclava y todo. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco sobre esos sentimientos, ¿no? Porque a pesar de toda la cosa política y que todo estaba entre sube y baja, reflejas como esa parte humana dentro de tu novela. Sí, creo que es importante eso, ¿no? Todo, la parte humana, la parte de sentimiento, la parte psicológica, porque ella, Apia, y tenía sus traumas, tenía sus dolores, no le era fácil. Ella queda viuda a los 23 años, y a partir de ahí ella empieza una vida un poco más interesante, más linda, más plena, porque empieza a comerciar, porque se enamora, pero antes de eso ella no había pasado unos buenos años, que yo en el libro lo muestro a través de los capítulos que se llaman recuerdos, ¿no? Son los recuerdos de ella, todos estos años difíciles. Entonces, una mujer así, a mí se me ocurría que no iba a ser fácil de relajarse, de aflojarse, de perder los miedos, de decir, bueno, me caso de nuevo. No, una mujer así va a tener miedo de volver, de que otra vez termine siendo una persona gobernada por otro hombre. Y si ella tiene la posibilidad de ser rica y de ser libre, ¿para qué iba a querer casarse de nuevo, no? Pero bueno, a veces el amor a la gente le hace hacer cosas impensadas, y por eso era la historia con este hombre, Manius, con el soldado. Pero la idea era mostrar ese aspecto psicológico, ¿no? Que a ella no le era sencillo superar todas las cosas que había pasado de niña. Si bien su mamá la había enseñado a ser fuerte, y ella era fuerte, pero también esto de ser tan fuerte le traía otros problemas, que era que no sentía lo malo, pero tampoco sentía lo bueno. Entonces se va trabajando toda la personalidad y los cambios que traen algunos sucesos en la forma de ser de ella, ¿no? Así que toda esta parte humana la vamos a ir viendo, ¿no? Psicológica la vamos a ir viendo a lo largo de la transformación de ella por los distintos sucesos que acontecen en su vida. Y por supuesto, la amistad está tan grande con Furnilla, que Furnilla es una esclava de su misma edad. Su marido le regala, cuando las dos tienen 15 años, se la regala a ella como para que tenga un acompañante, ¿no? Le regala a esta chiquita rubia que era Furnilla para que sea la esclava personal de ella. Y sin embargo ellas, claro, dos chicas de la misma edad, criadas una al lado de la otra, y empiezan a notar que si se ponen de acuerdo y tienen más posibilidad de pasarla mejor en ese mundo de hombres, ¿no? De que se pueden cuidar, de que se pueden apañar, ser cómplices en esconder lo que había que esconder para que no las castigaran. Entonces empieza a surgir una amistad que se da con los años, porque al comienzo vemos cómo Funilla no se atrevía a mirarla a los ojos, ¿no? Funilla no se atrevía a mirarla a los ojos porque era su ama. Y Funilla tenía un gran secreto, o sea, toda su vida escondía lo que a ella le había pasado, porque era muy, muy traumático también. La vida de las mujeres en esta época no era fácil, y ella esconde todo un pasado que de a poquito le va a ir contando a Apia, se lo va a contar,
¿no? Le va a terminar relatándole qué son los horrores que ella había pasado antes. Entonces se va dando toda esta parte humana que yo quería desarrollar esa relación empática entre estas dos mujeres en esa época, porque a veces se habla mucho de esa época en que eran vengativas y usaban los venenos, pero también de lo que yo investigaba, se daban estas otras cosas, mujeres apoyándose a mujeres, creando el banco, siendo abogadas entre ellas. Entonces digo, bien podrían haberse puesto de acuerdo dos esclavas, si eran, una esclava con su ama, dos mujeres de la misma edad, y probablemente podían llegar a ser unidas y se iban a terminar queriendo como para poder defenderse de las cosas malas que les pasaban. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Juana Inés tiene otra pregunta. Adelante. Bueno, acabo de buscar en Storytel y tienes en total 8 novelas. ¿Hay un orden? Bueno, un debe orden? estar un poco Porque, desactualizado, porque yo ya tengo 14 novelas. ya, porque luego aquí No, mis novelas, no tienen una secuencia sí, a porque veces puede viene estar un parte poquito 1, parte desactualizado. 2, parte 1 y No, parte de... ¿No? ¿No tienen no, secuencia? no. Bueno. Mis novelas, no. Mis novelas, cada una se puede leer separada de la otra. Perfecto. No tienen que ver unas con las otras. Hay dos que tienen que ver, pero tampoco se necesita leer las dos. Puedes leer una sola y no hace falta que sea una primera y otra después. Hay unas que están unidas por algo, por unos cuadros, pero son dos historias bien distintas. Así que no, todas mis novelas las pueden leer tranquilas, y siempre digo que las pueden leer tranquilas en varios aspectos. Uno es el que son novelas con que todo lo que tiene de contexto histórico y social es real. O sea, léanlas tranquilas, que digan, pero esto pasó, esto existió, sí. Todo lo que yo les cuento, siempre soy muy cuidadosa y me gusta mucho, la hago yo, a la investigación no me la hace nadie, y la disfruto, así que todo eso es real, ¿no? Tengo de la Guerra Civil Española, la Guerra de Siria, la Revolución Cubana, la historia del vino en el mundo, la Segunda Guerra Mundial, así que la inmigración, bueno, hay muchos y cada una se puede leer por separado. Y también acá aprovecho para decirles, si alguna tiene ganas, puede ver una serie en Netflix que está en todos los países, que es uno de mis libros, que se llama Secreto Bien Guardado, igual que el libro. Así que ya saben, hay una serie que se llama Secreto Bien Guardado. Perfecto. Y bueno, ese era un comentario, pero mira, la verdad que me enojé con Apia. ¿Cómo que se va y deja a la hija y dice, no, yo aquí me quedo en la guerra? Ay, no. Eso me molestó mucho de Apia. La Bueno, verdad te lo digo. sí, yo sé que lo miramos con la idea de las mujeres de ahora, porque también Apia le salva la vida a la esclava y no le salva la vida al hombre que ella quería. Pero bueno, ella pensaba, un hombre se va a arreglar sola, mi esclava la llevan y no vuelve más. O sea, una mujer, una esclava no iba a poder salvarse de un mal destino, le iban a terminar matando. Dijo, él se las va a arreglar. Entonces pensemos en una mujer como era Apia. Cuando Apia se entera que él está vivo, y entonces dice, pero entonces él no sabe que tuvimos una hija, y ella se siente en la honorabilidad. Pensemos que el honor era sagrado en Roma, era muy importante hacer lo que correspondía hacer por honor. Entonces ella tenía su honor y ella pensaba, yo le debo algo a este hombre, no lo salvé cuando había que salvarlo, ahora él está lejos y no sabe que tuvimos juntos una hija. Entonces ella se va a contarle, pero ella no se va a la guerra, ella va a contarle. Lo que pasa es que queda atrapada, ¿no? Esa guerra que yo les cuento ahí, eso existió y pasó tal cual se los relato, de que estaban los hombres de Octavio, los hombres de Marco Antonio, ahí todos expectantes en un campamento, después se meten a la bahía y se arma la guerra. Ella nunca pensó, pero ella queda atrapada ahí. Por eso es que hay un momento que a mí me encantó escribirlo, esa parte, que me acuerdo que el día que la escribí lo llamé a mi marido, le dije, ay, venía a leerlo porque me salió muy lindo, le dije. Me gustó mucho escribir esa parte
donde Apia está arriba de un barco, termina arriba de un barco que estaban por pelear los hombres de Octavio y Marco Antonio, y está Cleopatra en otro barco, ¿no? Porque cada una siguiendo al hombre que ama, bueno, terminó en un bando, y ella está ahí y sabe, va en el barco con el pelo corto porque para que no la atrapen los hombres, no la vayan a querer violar. Entonces ella está viendo cómo se acerca otro barco de los enemigos, que así se peleaba. Se acercaba un barco contra otro barco y saltaban los hombres y los atacaban y se armaban con los cuchillos, las espadas, las peleas. Entonces ella está en ese momento viendo cómo ese barco enemigo se acerca y se pone atrás de Manius porque sabe que se viene algo malo, y de repente ella siente que a pesar de que todo está malo, ella estaba en el lugar donde tenía que estar, ¿no? Tenía la certeza, digo yo, de los que hacen las cosas correctamente, de los que plantan la buena semilla, de cuando hacemos un buen acto y estamos ahí, parece que todo está negro, porque muchas veces nos pasa el día de hoy. Estamos en una situación mala, pero sabemos que hemos hecho bien las cosas, que hemos plantado una buena semilla, hemos hecho un buen acto, y todavía no vemos lo bueno para nosotros. Decimos, ay, pero ¿por qué? Si yo hice todo bien. Entonces ella siente eso, ¿no? Pero si yo hice todo bien, ¿por qué me tocó esto? Y de repente dice, yo estaba en el lugar correcto, estaba en el lugar que ella tenía que estar. Bueno, Apia era una mujer honorable y ella la lleva a tomar esa decisión, pero en ese momento, como nos suele pasar a nosotros, a todos los seres humanos, muchas veces estamos envueltos que nos duelen, que no están bien, y dice, pero si yo hice todo bien, ¿por qué me tocó esto? Entonces, Apia decía, tenía la certeza de que de algún lado iba a venir la salida, de que esa semilla de un fruto que ella había plantado no iba a ser un veneno, no iba a ser algo malo, no iba a salir una planta mala, si la semilla era buena. Entonces, bueno, esa era la idea de hacer una mujer conforme a lo que era la época. En la época el honor era muy importante. Así que Apia era una mujer honorable. Mi pregunta es esta. ¿Por qué decidiste ponerle ese nombre a la hija? Bueno, ella da la explicación, pero ¿de dónde te vino la idea de ponerle ese nombre a la hija de Apia? Bueno, empecé a buscar, porque todos los nombres en el libro, en todos mis libros, yo tomo un tiempo para investigar. No pongo cualquier nombre porque me suena lindo. Trato que sean nombres creíbles para la época. Hago una investigación del significado, de que si se usaba en esa época, de que si había muchos, había pocos. Entonces, en cada uno de mis libros, los personajes tienen nombres que no han sido elegidos por azar, sino yo los he elegido sabiendo que existía ese nombre y que alguien de la clase social de ella la podían llegar a poner ese nombre. Acá les voy a contar algo interesante. El romano tenía sus nombres, tenía características extrañas. No es como ahora el nombre y el apellido como tenemos, sino que ellos tenían una forma extraña. Por ejemplo, Marco Antonio, uno pensaría que son dos nombres, pero no. Estaba el nombre y esto que indicaba la familia a la que pertenecía. Entonces, Marco Antonio tiene dos hijas mujeres. ¿Y cómo se llamaron las hijas? Antonia la mayor y Antonia la menor. O sea, porque él era Marco Antonio, entonces las hijas se llamaban Antonias. Y las dos se tenían que llamar igual. Y entonces era Antonia la mayor, Antonia la menor. Tenían una forma extraña con los nombres y yo trato de reflejarlo en todo momento porque eso es parte de escribirlo con la calidad que corresponde a la época. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. María Estela, a ver si puedes abrir tu micrófono y preguntar. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, lo que pasa es que es la primera vez que me invitan mi yo acabo de leer la novela y mi hija María José me hizo favor de invitarme. No tengo nada de experiencia en estas reuniones, pero por lo que estoy oyendo se me ha hecho súper interesante. Para otra vez me preparo más para tener preguntas específicas. Yo lo único que le quiero decir a la autora que la felicito
Es una historia muy bonito, muy bien narrada, muy bien documentada, porque para ese tipo de novelas históricas se tiene que tener datos, o sea, ponerse como lo hizo ella a estudiar. Me deja asombrada de todos los libros que leyó para poder escribir su libro y realmente la felicito mucho, me gustó mucho la novela, me gustó mucho la forma en que entrelaza los episodios que vivió a la par con Cleopatra y Marco Antonio y las vivencias de Apia y Octavio en este caso. Entonces, pues, ya les digo, yo no es la primera vez que participo en este tipo de reuniones. Se me ha hecho muy interesante y felicito también a los lectores porque pues aparte de disfrutar los libros, se dan el tiempo y el espacio para este tipo de reuniones y así afianzar más el conocimiento. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias a ti y gracias a Majo por invitar a su mamá. Espero que nos acompañe próximamente en otros libros. Sí. Gracias. Norma, tienes la mano levantada. Adelante con tu pregunta, Norma. Sí, gracias. Viviana, ahorita que comentabas acerca de este momento de la batalla en el barco cuando Apia se corta el cabello. Durante la narración nos vas platicando de estos peinados elaborados y del tiempo que se tardaban en peinar a las mujeres. Y hay estos dos puntos donde Apia se corta el cabello para protegerse y cuando yo lo considero un acto de rebeldía contra Octavio, pues también para protegerse o incluso para ser rechazada, porque creo que el cabello a lo largo de la historia de la humanidad, el cabello de las mujeres en particular, tiene un elemento bien importante en términos culturales, religiosos, sexuales. Platícanos, este momento de cortarse el cabello y presentarse así ante los hombres, ¿es parte de la historia con H mayúscula? Bueno, el pelo era muy importante, ¿no? Era parte del encanto que tenía una mujer. O sea, si una mujer quería perder su encanto o una parte importante de su encanto y se cortaba el pelo, ¿no? Por eso lo hace Apia, porque no quiere ya que la vea linda ese hombre. No quiere que la vea, no quiere que despertarle deseo a ese hombre. Y es como un acto también de rebeldía, decir, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿No? Pero ¿por qué? Porque de lo que yo leo en la historia surge eso, en los libros históricos y surge eso. El pelo era parte muy importante de la mujer. Así también la que no tenía la suerte, yo lo cuento en el libro, la que no tenía la suerte de tener un bonito cabello naturalmente, o la mujer que ya se iba poniendo mayor, y usaban pelucas, usaban muchas pelucas de colores, usaban porque era como aparatoso el pelo, o sea, se hacían cosas, peinados altísimos, los trenzas, todos los implementos, yo a veces en algunas partes lo cuento, todos los implementos que ellos tenían para hacer el peinado de la recién casada, a la que se iba a contraer matrimonio, o sea, era parte importante, bueno, como hoy, pensemos hoy, todas las peluquerías que hay, uno sale a la puerta de la casa y todas las peluquerías que hay, todas las publicidades que vemos de cabello, todos los colores, los productos que hay. Bueno, creo que siempre fue así, y sobre todo para las mujeres, al punto tal que existían las pelucas. Así que sí, yo todo eso lo invento en base a lo que leo. Digo, sí, era importante. Y una mujer que no quería verse más linda y se lo cortaría. Muy interesante ese detalle. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Luby, adelante. Hola Viviana, mucho gusto. Hola. Desde Tegucigalpa, Honduras. Ah. Mira,
un abrazo a la distancia. Para felicitarte, Otro. realmente me ha encantado tu libro. Me encantó y justo lo mencionó la señora María Estela, esto de la historia y prepararte, y porque mucho desconocemos realmente del día a día de una mujer o de estas personas en el pasado, ¿verdad? Porque uno cuando estudia la historia nos enseñan solo hechos y nombres y guerras, ¿verdad? Pero detrás de todo esto habían familias, mujeres, ¿verdad? Hijos y esto. Y por otro lado, preguntarte, porque es la primera vez que leo un libro tuyo, cuando supe que mis amigos mexicanos pues te iban a tener, entonces me puse un poquito a buscarte en Google y sé que tienes muchos otros libros y bueno, pues ahora voy a tener que leerte más. ¿Es fácil después de tanto tiempo desarrollar estos personajes femeninos así como bien fuertes y bien desarrollados y mujeres que tenían como una idea de avanzada o no? Y te cuesta un poquito. ¿Cómo es eso en el proceso de una escritora? No, yo lo disfruto mucho porque como escritora de novela histórica me gusta traer a mi libro, traer al presente las pioneras, la primera mujer que se animó a algo, porque tal vez uno mira hacia atrás en la historia y hay 100 mujeres de las cuales 99 hacían lo mismo, pero había una que se atrevía a hacer algo distinto, una que se animaba, una que no tenía miedo, una que no sé, tenía un don para hacer algo distinto, o que seguía su vocación, o que seguía un amor que no era el aceptado. Entonces, bueno, todo esto a mí me gusta como escritora de novela histórica traerlo a mis libros a través de lo que es la pionera. Yo siempre digo, alguna mujer fue la primera que operó en un quirófano, ¿no? En medicina. Una primera mujer dio una sentencia en tribunales en cada uno de nuestros países. Una primera mujer enseñó las aulas. Yo tengo un libro que se llama Mujer y Maestra. Mi segunda novela fue, y habla de las primeras mujeres que enseñaban. En Latinoamérica la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, en manos de los curas, ni siquiera de las monjas. Pero hubo estas primeras maestras que se atreven, mujeres que tenían una vocación y que ven una puertita abierta que da el gobierno de decir, bueno, estamos buscando mujeres que enseñen, y ellas se anotan, ¿no? Y eran casi un sacerdocio, porque estas mujeres no podían casarse, ni tener novio, ni maquillarse, ni ir a fiestas. Bueno, era tremendo. Entonces siempre digo, hubo una primera mujer haciendo cosas. Siempre me gustó, porque a veces me preguntan, ¿por qué escribís de mujeres fuertes? O sí, porque está de moda. No, yo siempre escribí de mujeres fuertes. Mi primer libro salió en el 2009, cuando no había nada, ni se hablaba de la lucha de género, sino que por el contrario, en la novela histórica clásica era una chica virginal con un nombre súper experimentado, un machote, digo yo. ¿No? Entonces, yo vengo y traigo estas mujeres fuertes. ¿Por qué? Porque yo traía las pioneras. Creo que son inspiradoras para nosotras hoy, inspiradoras para la vida misma, no para cualquiera, inspiradoras de cuando hay tanta adversidad, bueno, animarse a hacer lo que el corazón pide, una vocación o algo arriesgado, como el caso de Apia, que ella quería comerciar. Entonces, como escritora de novela histórica, me gusta traer a mis libros a las pioneras, las primeras. Súper. Muchísimas gracias. Un Gracias a gusto. ti. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Claro que sí, Viviana, buenas tardes nuevamente. Pues fíjate que a mí también me llamó mucho la atención, porque es una novela en la que manejas, pues creo que muchos de los elementos que como lectores buscamos, ¿no? Tanto el amor, la intriga, el odio, la muerte, las guerras. Y creo que tu novela tiene todos estos complementos que la hacen justo una novela muy completa. Y con base a esta, digamos con base a esto que acabo de mencionar, ¿qué tan complejo fue para ti pues haber manejado todos estos elementos en una sola obra en la que pues debió haberte costado bastante trabajo, muy independiente de toda la investigación histórica que hiciste pues para completarnos, ¿no? Y formar toda esta parte de la novela, la parte histórica y la parte pues del personaje en sí, ¿no?
Bueno, yo soy una convencida de que tener los escritores hacemos todo lo posible en estos tiempos en que tal vez una serie o las redes sociales ocupan tanto lugar. Entonces, creo que eso ha llevado a que las novelas ya no se encierran tanto en un género. Hay muchas novelas que en la misma historia tienen un thriller, tienen suspenso, tienen erotismo, tienen amor, tienen historia. Entonces, yo trato que mi novela tenga un poco de todas estas cosas para que el lector esté continuamente disfrutándolo, ¿no? O sea, como una tensión. Entonces, y no es solo esta novela, todas mis novelas son así, que a veces tiene un momento dramático, que es la muerte de un niño en un bombardeo, pero por otro lado tiene toda la parte comercial de cómo se hacía el jamón en España durante la Guerra Civil. Estoy hablando siempre de la misma novela, ¿no? Entonces, tiene distintas facetas y creo de que el lector se lo merece. Se merece tener una historia donde pasen muchas cosas y la lea y se pueda olvidar de todo. Siempre pienso en eso. En estos tiempos en que el ser humano vive tan preocupado, vive tan tensionado, poder recrearlo, porque recrearlo a veces caemos como, esa palabra cae en descrédito, es decir, no, una novela que sea recreación, no, nos gustan las novelas con mucho tinte social, pero sin embargo recrear en estos tiempos que es tan dura la vida del ser humano, por decirlo de alguna manera, recrear es volver a crear sea, que una novela te dé la posibilidad de volverte a crear, es como hacer un respirito nuevo, es como resetear la computadora y salir nueva de la novela para volver a empezar a enfrentar tus preocupaciones. Entonces, yo revalorizo mucho la palabra recrear. Entonces, buscando esa recreación, creo que todo es válido para que el lector esté atrapado en una historia y que tenga distintas facetas. No le tengo miedo a eso, sino que al contrario, lo desarrollo en cada una de mis novelas. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ti. Viviana, a mí también me gustó mucho tu novela, me gusta la novela histórica y además, pues Roma, aquí en el grupo hemos leído varias novelas acerca de Roma, pero yo quisiera insistir un poquito en cómo escogiste el tema específicamente de Roma y de esa época. Bueno, cuando yo empiezo a juntar material no estaba segura de la época, ¿no? Pero me pareció apasionante esa época de pasar de república a imperio porque suceden varias cosas importantes. La muerte de Julio César, que Julio César estaba casado con Cleopatra en ese momento y juntos tenían un hijo y estaban en ese momento, el día que lo matan, Cleopatra está en su casa de Trastevere, en la casa que tenía Julio César, ¿no? Ahí estaba en Trastevere, estaba ella en esa casona con parque, llena de frutales. Cuando vienen, dicen que Cleopatra cuando se iba Julio César le dice, ten cuidado porque dicen que van a atentar contra tu vida. Y él le dice, ¿qué me puede pasar si voy al Senado? Porque él acostumbrado que en una guerra lo iban a matar, nunca pensó que lo iban a matar en el Senado. Entonces, a partir de ahí, me parecía tan interesante cómo esa muerte lleva a que aparezca este personaje que es Octavio, un muchacho de 19 años, de aspecto frágil, todo lo contrario de Marco Antonio, ¿no? Que Marco Antonio era un típico italiano, moreno, apasionado, pero Octavio era frío, dice que era un muchachito muy delgado, de cabello rubio, con rulos, pero era astuto, entonces él va metiendo la idea de la necesidad de un imperio. Octavio, entonces me encantó eso, cómo él con esa astucia que tenía lo fue logrando, porque es el propio pueblo, los propios senadores que tanto se negaban a esos, quienes le terminan pidiendo que él sea emperador. Cómo manejó los hilos de poder. Entonces, yo veía que esa época era muy interesante, porque este mismo Octavio era el que dio las primeras leyes a favor de las mujeres, y todos diríamos, ay, qué adelantado, qué bueno este hombre. Sin embargo, él se aprovechaba por otro lado y las exigía a las esposas como amantes de él, a las esposas de los senadores. Entonces, me parecía que era una época muy importante, que se pasa de un sistema a otro, que están ciertas muertes, como fue la de
la de Julio César, que deja abierta la puerta, ¿no? Es cuando él nombra como su sucesor al sobrino Octavio, es como, y Octavio aprovecha esto y gasta de su propio dinero para hacer como una publicidad para él, ¿no? Cuando todavía él invierte para poder recibir después todo lo que era de Julio César. Entonces me parecía muy, muy interesante y así fue como elegí ese momento. Vemos que el papá de Apia era una persona que era uno de los senadores que estaba el día que lo matan a Julio César. Era senador y estaba ahí. Él estaba del bando contrario. A él lo toma de sorpresa esta muerte, pero cuando ve esta muerte, él dice, ahora me van a matar a mí, porque yo no estaba a favor de esto. Lo han asesinado 20 personas y yo no estaba entre eso. Entonces él se va corriendo a su casa y entre las medidas desesperadas que toma cuando llega a su casa porque sabe que su esposa está enferma, dice, si mi esposa muere y a mí me matan, ¿qué pasa con mi hija? Con mi hija Apia. Y ahí entre las medidas desesperadas que decide casarla a Apia, por eso Apia es casada a los 14 años. Entonces, como muchas veces lo que es la política llega a terminar influenciando de una manera fuerte a la vida personal de cada ser humano. Así que por eso me gustó esa época. No, pues muchas gracias. Y a nivel de comentario muy personal, a mí me hubiera gustado, claro que el libro es muy extenso, pero hacia el final, el regreso de Apia y Manius, cómo se libraron después de esa batalla ahí en Grecia y todo eso, porque pues sí, de repente se acaba el capítulo y ya los pones que ya llegan ahí pobrecitos caminando y por ahí se distingue una figura y eran ellos, ¿no? Entonces, sí ¿Tú me hubiera... quieres saber cómo fue que volvieron? Exactamente. ¿Cómo se Como salvaron? necesitaríamos como 3 capítulos más para contar, porque a ver si Sí, allá tenían lo suyo, ¿no? por eso Saben digo, que ya era extensa la novela de por sí. yo, por ejemplo, les cuento en la novela la batalla de Accio, que es esa batalla que está Apia, que está Cleopatra, que está Julio César, que está Octavio, que todo sucede en una bahía. Y yo se la resumo a ustedes en una hoja, en una página y medio a la batalla de Accio. Pero la batalla de Accio, yo para entenderla bien me leí todo un libro, ¿no? Todo un libro de la batalla de Accio. Es una batalla que se estudia en los colegios militares todavía porque fue todo como un escape, con una táctica. La táctica la había ideado Cleopatra, ella era una experta en tácticas militares, en comercio exterior, sabía 7 idiomas, era una mujer brillante. Entonces, bueno, yo me leo ese libro y se los puse en una página. Ahora, para hacerlos regresar y contarles cómo ha sido el regreso, me tendría que haber leído 7 libros más o menos. Pero No, pues sí, yo muchas, sabía yo sabía que quería terminar el libro en un regreso, ¿no? En un momento bueno, que era el regreso. Y después hacía lo que yo le suelo llamar en mi propio idioma de escritora, es el finalito. En vez del final, el finalito. El finalito es eso cuando ellos van caminando por el mercado, ya al último, ¿no? Me gusta tomar algún momento clave en la vida de las personas, en la vida de los personajes en este caso, y contarle al lector para que pueda darse una idea en qué estaba la vida, cómo quedó la vida del personaje, ¿no? no, pues muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, pues muchas gracias por el libro. Y te vamos a pedir un último favor, que es una foto, aquí de grupo con tu libro. Claro, claro. A ver si, ¿ustedes quieren que yo busque uno de los míos? Y si tienes ahí a la mano, claro que sí. No, sí tengo, esperen. Acá tenía uno, estaba fácil. A ver, Albert, una más, Albert. Va una más, perdón. Es que tenía mi micrófono apagado y no me escuchaban. Va. Listo. Ahora sí Gracias. ya quedó. Pues muchas gracias, Viviana, por haber Gracias a estado con ustedes, ha nosotros. sido un gusto charlar, me alegro que hayan disfrutado de la lectura y bueno, como siempre, muchas gracias por haberme leído. Chao, chao, adiós. Muchas Hasta la gracias a próxima. todos. Muchas Buenas gracias. Gracias a Hasta luego. todos.
Gracias, hasta luego. Gracias a Dios, ya salimos del Facebook en vivo. Adiós, Majo. Señora, Estela, Adiós, muchas gracias por muchas gracias. acompañarnos. Adiós, saludos hasta Monterrey, hasta Gracias, Tegucigalpa, buenas Ciudad de noches. México y Bye. Veracruz. Adiós. La grabación. Nos vemos.